El narval Monodon monoceros, perteneciente a la familia Monodontidae, es un cetáceo odontoceto que se encuentra en los yeguas árticos y en la parte norte del Océano Atlántico. Este animal es el único representante del género Monodon y forma parte de la familia junto con la beluga. Los narvales machos son reconocidos por su distintivo colmillo en espiral, que puede alcanzar una longitud de hasta 2 metros y un peso de aproximadamente 10 kilogramos. Se especula que este prominente diente podría funcionar como un órgano sensorial o como una característica de atracción sexual secundaria. El narval es una especie perfectamente adaptada a la vida en el Ártico, alimentándose de criaturas marinas de fondo. Sin aleta dorsal y de tamaño medio entre los cetáceos, los adultos narvales suelen medir entre 4 y 4,5 metros de largo y pesar entre 1.000 y 1.600 kilogramos. Su dieta se limita principalmente a ciertos peces y crustáceos, especialmente durante los meses de invierno, cuando consume grandes cantidades de presas del fondo marino. Para alimentarse, realiza inmersiones frecuentes que superan los 800 metros de profundidad y pueden durar hasta 30 minutos, situándose entre los mamíferos marinos que alcanzan mayores profundidades, solo superado por el cachalote, el zifio y el elefante marino. El narval se encuentra principalmente en las aguas árticas del norte de Canadá, en los mares del lado ruso del Ártico y en el norte del Atlántico. Este cetáceo habita cerca de los bloques de hielo formados durante los largos inviernos árticos, migrando hacia bahías y fiordos circumpolares en verano. Se estima que la población mundial supera ligeramente los 75.000 individuos. En 2008, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasificó al narval como una especie casi amenazada. Esta clasificación se debe a la caza significativa pero controlada por parte de los Inuit en Canadá y Groenlandia, quienes utilizan su carne, grasa y comercian sus colmillos. La categorización también responde a la disminución observada en algunas poblaciones, la incertidumbre sobre el número total de ejemplares y la falta de conocimiento sobre las tendencias de crecimiento de su población. Entre los riesgos que enfrenta la población de narvales se incluyen la caza por parte de depredadores naturales como tiburones, osos polares y orcas, la contaminación ambiental con pesticidas y metales pesados, el quedar atrapados en capas gruesas de hielo al comienzo del invierno, lo que les impide llegar al mar abierto y resulta en su muerte por inanición o ahogamiento, y su limitada capacidad para adaptarse a los cambios climáticos. Los narvales exhiben un patrón de manchas grises a lo largo de su espalda y flancos, con el vientre blanco. Este moteado se intensifica con la edad, y los machos más ancianos a menudo solo tienen una gran mancha estrecha a lo largo de la línea central de la espalda, con el resto del cuerpo de color blanco. Los narvales recién nacidos son de tonalidad gris o marrón y desarrollan su patrón moteado alrededor de los 2 años. La parte trasera de su aleta caudal es notablemente convexa, y en lugar de una aleta dorsal, tienen una cresta alargada y baja de aproximadamente 5 centímetros de altura y entre 60 y 90 centímetros de longitud. Los machos, que son ligeramente más grandes que las hembras, miden en promedio 4,5 metros y pesan 1.600 kilogramos, mientras que las hembras miden unos 4 metros y pesan alrededor de 1.000 kilogramos, lo que indica un dimorfismo sexual moderado. Las aletas pectorales de los narvales tienen una longitud de 30 a 40 centímetros, mientras que la envergadura de la aleta caudal varía entre 1 y 1,2 metros. En cuanto a su composición corporal, entre el 30 y el 35% de su peso es grasa, el 25% corresponde a músculo y el 10% a piel. El grosor de su piel y la capa de grasa subcutánea fluctúa entre 5 y 10 centímetros, con un promedio de 7 a 8 centímetros. Se cree que estos cetáceos pueden vivir más de 50 o 60 años en su hábitat natural, aunque hay evidencia de que pueden alcanzar edades aún mayores. Un estudio que analizó la transformación del ácido L-aspartico a ácido D-aspartico en el núcleo del cristalino de un ejemplar estimó una edad de 115 años en una hembra. Los esfuerzos por mantener a los narvales en cautiverio han resultado poco exitosos, con una supervivencia que apenas alcanza entre 1 y 4 meses. Los narvales presentan una notable disminución en la cantidad de dientes comparados con otros odontocetos, y en los ejemplares adultos, estos dientes pueden incluso no estar presentes, excepto en los machos.
En los machos, un colmillo modificado, semejante a un gran cuerno, sobresale a través del maxilar izquierdo y la piel de la cara. La longitud promedio de este diente en los adultos es de 2 metros y puede pesar hasta 10 kilogramos. El colmillo más largo registrado medía 2 metros con 67 centímetros. Aproximadamente uno de cada 500 machos posee 2 colmillos, lo cual sucede cuando el diente derecho, que normalmente es pequeño y vertical, también se desarrolla hacia adelante. A medida que este diente modificado crece, sus crestas y surcos se orientan hacia la izquierda, aunque el colmillo en sí no parece girar durante su crecimiento. Estos colmillos se componen de una capa externa de cemento dental y una capa interna de dentina, un material más duro, rodeando una cavidad pulpar central que cuenta con una buena irrigación sanguínea e inervación. A menudo, estos colmillos pueden sufrir roturas, pero tienen la capacidad de autorrepararse mediante el crecimiento de una nueva capa de dentina. La estructura de este colmillo especializado es diferente a la de los dientes de otros mamíferos, ya que en lugar de tener una capa externa de esmalte duro, posee una capa externa más blanda de cemento dental. Los científicos piensan que esta configuración particular sirve como un mecanismo de amortiguación para prevenir roturas. Inicialmente, los estudios científicos propusieron que el colmillo del narval servía para perforar las capas de hielo ártico y crear orificios respiratorios. Sin embargo, investigaciones posteriores han sugerido una variedad de funciones adicionales. Estas incluyen un posible rol en la ecolocalización, actuando como un transductor de sonidos para localizar presas en el fondo marino, como un arma de defensa, un mecanismo para regular la temperatura corporal y finalmente como un rasgo de selección sexual. En este último caso, se cree que los machos con colmillos más largos podrían tener una ventaja en términos de dominación y estatus dentro de su grupo social, aumentando así sus posibilidades de atraer a las hembras. Aunque no se han observado conductas claramente agresivas entre narvales que empleen el colmillo como herramienta de combate, se han detectado numerosas cicatrices en la piel de machos adultos. Esta evidencia, sumada a la frecuente presencia de colmillos fracturados en machos adultos y al acelerado crecimiento de estos al alcanzar la madurez sexual, sugiere que los colmillos también se utilizan en enfrentamientos entre los propios narvales. Investigaciones recientes, realizadas en 2005, han revelado que el colmillo del narval tiene una combinación única de resistencia y flexibilidad, siendo capaz un colmillo de 2 metros y 40 centímetros de doblarse hasta 30 centímetros en cualquier dirección sin dañarse. Además, se ha descubierto que podría actuar como un sensor hidrodinámico conectado al sistema nervioso central, proporcionando información esencial para la supervivencia en el Ártico. Este sistema sería capaz de detectar cambios en la temperatura, presión, movimiento, variaciones en la concentración de moléculas disueltas como la salinidad y sustancias en el agua, lo que podría ayudar al narval a localizar presas. Esta teoría se apoya en imágenes microscópicas de los colmillos que muestran millones de pequeños túbulos que conectan la superficie externa del colmillo con su núcleo y que parecen dirigirse hacia el sistema nervioso central del animal. La mayoría de los grupos de narvales se componen de entre 2 y 10 miembros, pero a veces, especialmente en verano, se pueden formar grandes congregaciones que reúnen a cientos o incluso miles de estos cetáceos. Se calcula que las hembras de narval alcanzan la madurez sexual entre los 6 y 7 años, mientras que los machos lo hacen a los 9 años. La temporada de apareamiento tiene lugar en marzo, con los nacimientos sucediendo entre julio y agosto del año siguiente. La gestación dura aproximadamente 15 meses y medio, y el periodo de lactancia supera los 12 meses. El intervalo entre gestaciones es generalmente de 3 años, y la tasa anual de nacimiento se estima en alrededor del 7%. Por lo general, nace una sola cría, aunque se han observado casos de gemelos. Al nacer, los narvales jóvenes tienen una capa de grasa de 2,5 centímetros de grosor, miden entre 1,5 y 1,7 metros y pesan alrededor de 80 kilogramos. Se ha observado que los narvales, durante la búsqueda de alimento, emiten una serie de clics lentos y regulares que se transforman en ráfagas de pulsos más rápidos.
Este patrón sugiere una transición de una fase de búsqueda inicial a una fase de persecución activa al detectar una presa. A medida que el narval se aproxima a su objetivo, el intervalo entre los ecos recibidos se reduce, lo que podría ser la razón de la aceleración en la secuencia de clics. Este comportamiento indica que los narvales utilizan la ecolocalización como una estrategia eficaz para detectar y capturar sus presas. Los narvales se alimentan intensamente después de su migración hacia el norte en invierno, mientras que en verano, cuando las aguas están libres de hielo, su alimentación disminuye notablemente. Esta observación se apoya en el descubrimiento de narvales en el este de Canadá y el oeste de Groenlandia con estómagos vacíos o sin señales de haber comido recientemente durante el verano. En contraste, se han encontrado restos significativos de alimentos no digeridos en estos mismos individuos desde finales de otoño y a lo largo del invierno. Durante el verano, su dieta principal en estas poblaciones incluye el bacalao ártico, el bacalao polar y calamares del género Gonatus. Se ha determinado, a través del análisis del contenido estomacal de los narvales de la bahía de Baffin, que estos cetáceos buscan alimento en un amplio rango de profundidades. Las inmersiones para alimentarse durante el invierno varían entre 200 y 800 metros, dependiendo de la ubicación. El récord de profundidad alcanzado por un narval es de 1864 metros, con tiempos máximos de inmersión que oscilan entre 25 y 30 minutos. Esto sitúa al narval entre los mamíferos marinos que bucean a las mayores profundidades, solo siendo superados por los cachalotes, sifios y elefantes marinos. A pesar de su capacidad para sumergirse a grandes profundidades, los narvales no pasan mucho tiempo en el fondo marino. El tiempo máximo que permanecen sumergidos, que es de aproximadamente 30 minutos, lo utilizan principalmente en el proceso de descenso y ascenso, moviéndose a velocidades de 2 metros por segundo en el descenso y 1 metro por segundo en el ascenso. Durante los periodos invernales, en las zonas donde pasan el invierno y se alimentan, pueden pasar hasta 3 horas al día sumergidos a profundidades superiores a los 800 metros. Para llevar a cabo sus profundas inmersiones, los narvales, al igual que otros mamíferos marinos adaptados a esta práctica, tienen características especiales que les permiten soportar las intensas presiones de las profundidades y la escasez de oxígeno. Cuentan con una caja torácica flexible y compresible, diseñada para resistir altas presiones y una elevada concentración de mioglobina, una proteína transportadora de oxígeno, en sus músculos. Un narval de tamaño medio puede almacenar hasta 70 litros de oxígeno en sus pulmones y tejidos. Además, durante las inmersiones y en situaciones de baja oxigenación, pueden redirigir la sangre hacia órganos esenciales como el cerebro, los riñones y los pulmones. A diferencia de los delfines, los narvales tienen menos fibras musculares de contracción rápida y una mayor proporción de fibras de contracción lenta o músculo rojo, que depende menos del oxígeno y es más resistente a la fatiga. En sus músculos natatorios poseen un 87% de estas fibras, en comparación con el 40 a 50% en los delfines, una proporción solo superada por el 90% presente en los corredores de maratón de élite. Esta característica hace que los narvales sean nadadores lentos, pero excelentes en resistencia. Finalmente, su diseño hidrodinámico les permite desplazarse fácilmente a través de la columna de agua hasta el fondo marino, minimizando el gasto de energía. Los narvales tienen la habilidad de emitir una variedad de sonidos. Generan clics a una frecuencia máxima de 48 kHz, con una tasa de 3 a 10 por segundo, que se piensa utilizan para la ecolocalización. Además, emiten clics más veloces, de 110 a 150 por segundo, con una frecuencia máxima de 19 kHz. También se han observado silbidos y tonos puros en un rango de 300 Hz a 18 kHz, que se cree juegan un papel en las interacciones sociales. Hay evidencia preliminar que sugiere que los narvales pueden modular sus vocalizaciones para comunicarse entre sí, ya que se han notado diferencias significativas en la frecuencia y forma de los tonos emitidos por distintos individuos. Se piensa que esta habilidad les permite reconocer a cada miembro de su especie, facilitar la localización de un animal que se ha separado del grupo y posibilitar la comunicación entre diferentes manadas. Anteriormente, esta capacidad de modulación vocal
se había documentado únicamente en los delfines mulares. El narval habita en las aguas del Ártico, principalmente al norte de Canadá, en los mares del lado ruso del Océano Ártico y en la región norte del Océano Atlántico. Se encuentran con mayor frecuencia en la parte norte de la bahía de Hudson, el estrecho de Hudson, la bahía de Baffin y a lo largo de la costa este de Groenlandia, extendiéndose desde el noreste de Groenlandia hasta la costa rusa, llegando hasta los 170 grados de longitud este. Sus territorios en esta zona incluyen Svalbard, la tierra de Francisco José, y Severnaya Zemlya, alcanzando hasta los 85 grados de latitud norte. La mayoría de la población de narvales se concentra en los fiordos y ensenadas del norte de Canadá y el oeste de Groenlandia. Las estimaciones sobre la cantidad total de narvales en el mundo varían según diferentes fuentes. De acuerdo con Innes y otros, así como la Comisión para los Mamíferos Marinos del Atlántico Norte, para el año 2002, se cree que la población global de narvales probablemente superaba los 80.000 individuos. La población más grande se encuentra en el Ártico canadiense, donde se congregan más de 70.000 ejemplares durante el verano. Por otro lado, Leydre y colaboradores, en el año 2008, estimaron que el número total de narvales rondaba los 75.000 individuos. En todas sus regiones de hábitat, los narvales muestran una preferencia por las aguas profundas en alta mar. Las poblaciones de narvales de Canadá y la parte occidental de Groenlandia pasan el invierno en las áreas cubiertas de hielo del estrecho de Davis y la bahía de Baffin. Estos lugares de invernada son cruciales para los narvales, ya que aquí se alimentan intensamente de criaturas del fondo marino, especialmente entre noviembre y marzo. Esto contrasta con su menor consumo de alimentos durante los meses de verano. El narval es una especie que realiza migraciones estacionales. En los meses de verano, estos cetáceos se acercan a las aguas costeras en manadas que varían de 10 a 100 individuos. Con la llegada del invierno, se alejan de las costas y se desplazan en grupos más pequeños hacia los bordes o debajo de grandes masas de hielo. Su supervivencia en estas condiciones se debe a la existencia de agujeros en el hielo, conocidos como polinias, que les permiten respirar. Es poco común verlos en témpanos aislados o en mar abierto durante esta época. Al llegar la primavera, los narvales regresan a las zonas costeras, completando así su ciclo migratorio. Los narvales han sido objeto de caza por parte del pueblo inuit desde tiempos antiguos, siendo una parte esencial de su economía de subsistencia a lo largo de los siglos. En la actualidad, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos permiten a los inuit cazar estos cetáceos, con un límite anual de aproximadamente 1.000 ejemplares, según un informe de 1991. Entre 2002 y 2004, las capturas anuales realizadas por los inuit fluctuaron entre 535 y 433 en Groenlandia Occidental y Canadá, respectivamente. La mayoría de los narvales reportados como cazados son machos, pero se cree que los datos oficiales podrían no reflejar la totalidad de los animales afectados. Esto se debe a que algunos narvales arponeados logran escapar con graves heridas y mueren más tarde, lo que sugiere que el número real de muertes podría ser hasta un 40% mayor que el reportado. La Comisión para los Mamíferos Marinos del Atlántico Norte ha manifestado su inquietud ante la disminución de las poblaciones de narvales en Groenlandia Occidental. A pesar de estas preocupaciones, durante la temporada 2006 y 2007, se establecieron cuotas de caza en Groenlandia para 385 narvales, ignorando la recomendación de limitar la caza a solo 135 individuos. Adicionalmente, se estima que al menos 100 narvales son capturados anualmente en el este de la isla, fuera de la cuota establecida, sin una evaluación adecuada sobre la sostenibilidad de estas poblaciones. Los narvales continúan siendo una parte vital de la economía de subsistencia de las comunidades árticas. Sus productos son utilizados principalmente como alimento, incluyendo la carne, piel, grasa y órganos internos, con la piel y grasa subcutánea empleadas para preparar un plato conocido como muktuk. Los huesos se transforman en herramientas y objetos artísticos. Los colmillos, por otro lado,
Se comercializan y venden como recuerdos en Canadá y como adornos en mercados internacionales. El valor del marfil de narval ha aumentado significativamente en años recientes. Tradicionalmente, este marfil se exportaba desde Canadá y Groenlandia al Reino Unido y a menudo se reexportaba desde allí. Con la prohibición del comercio en el Reino Unido, se abrieron nuevos mercados en Japón y Suiza. No obstante, el comercio actual está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que exige permisos gubernamentales para la importación y exportación de productos animales. Además, desde 2006, Groenlandia ha prohibido la exportación de cualquier producto derivado del narval. Se ha informado con regularidad que los narvales a menudo se encuentran atrapados en el hielo, quedando aislados en gran número durante la rápida formación de capas de hielo. En estas situaciones, los narvales solo disponen de espacios limitados y pequeñas polinias para respirar. La mayoría de las veces, estos cetáceos terminan falleciendo en el invierno debido a la imposibilidad de alimentarse, el agotamiento causado por salir repetidamente a respirar y al convertirse en blancos fáciles para los cazadores. Un ejemplo de esto ocurrió en 2008, cuando se reportó que 575 narvales tuvieron que ser sacrificados por cazadores después de quedar atrapados en el hielo cerca de la comunidad de Pond Inlet, en la isla de Baffin. Los narvales se enfrentan a una grave amenaza debido a los contaminantes vertidos por actividades humanas, especialmente los metales pesados y los compuestos organoclorados. Entre los cetáceos, los narvales presentan los niveles más elevados de cadmio, siendo particularmente altos en aquellos que habitan las costas de Canadá. Por otro lado, se ha encontrado que los narvales del oeste de Groenlandia tienen los niveles más altos de plomo. Además, se ha observado un incremento tanto logarítmico como lineal en la concentración de mercurio en mamíferos marinos, aumentando en promedio un 0.3% anualmente durante 48 años y acelerándose a un 1.9% anual después del año 2000. De manera similar, la concentración promedio de mercurio en los narvales aumenta logarítmicamente con la edad del animal, a una tasa de 0.7% anual a lo largo de 48 años. La acumulación anual de mercurio en los colmillos de los narvales a lo largo de su vida sigue un patrón lineal en todos los individuos, alcanzando niveles máximos de hasta 400 nanogramos por gramo en los ejemplares más ancianos. La carne, vísceras, piel y grasa del narval, consumidas en la región ártica, pueden ser perjudiciales para la salud humana debido a la presencia de contaminantes. En narvales de Svalbard, Noruega, se han detectado altas concentraciones de una variedad de contaminantes, incluyendo bifenilos policlorados, plaguicidas clorados y éteres difenilpolibrominados. Estos niveles son los más altos en comparación con otros mamíferos marinos de la región, lo que sugiere que los narvales tienen una capacidad limitada para metabolizar estos tóxicos. Esta alta concentración también se debe a la presencia de sustancias nocivas en los animales marinos de los que se alimentan los narvales. Los efectos del cambio climático en los narvales son aún inciertos, pero preocupantes. Estos cetáceos están bien adaptados a vivir entre las placas de hielo. Sin embargo, corren un alto riesgo de quedar atrapados en pequeñas aberturas de la gruesa capa de hielo, lo que frecuentemente resulta en su muerte, especialmente durante cambios climáticos abruptos. Un estudio reciente sobre la vulnerabilidad de los mamíferos marinos árticos frente al cambio climático identificó al narval como la especie más susceptible. Esto se debe a su limitada distribución geográfica, su tendencia a frecuentar los mismos lugares y su dieta especializada. Además, su adaptación fisiológica única los hace particularmente vulnerables a los cambios climáticos. Los narvales tienen un alto porcentaje de fibras de contracción lenta, en sus músculos natatorios 87%, lo que les proporciona gran resistencia pero poca velocidad, limitando su capacidad aeróbica y su habilidad para desplazarse rápidamente entre las capas de hielo y las zonas de alimentación. En 2008, el narval fue clasificado en la lista roja de la UICN como una especie casi amenazada, un cambio respecto a su anterior clasificación de 1996 como especie con datos insuficientes.
Esta reevaluación se debió a que, aunque la población circumpolar se estima en más de 80.000 individuos y globalmente la especie no cumple con los criterios para ser considerada amenazada, hay incertidumbre sobre el número exacto de ejemplares y amenazas específicas en ciertas áreas de su hábitat. Además, hay evidencia de declive en algunas subpoblaciones y preocupación por la caza intensiva en Groenlandia y Canadá, especialmente debido a la falta de datos sobre la mortalidad de animales heridos que logran escapar tras ser arponeados. Desde 1976, existen regulaciones en Canadá para la protección del narval, incluidas en el Acta Canadiense de Pesca. Estas medidas incluyen limitaciones en las cuotas de caza, protección total para las crías y sus madres, y acciones para evitar el desperdicio de los productos del animal, incluyendo el seguimiento de los colmillos obtenidos. Sin embargo, la implementación de estas medidas no es completamente efectiva en la práctica. En Estados Unidos, los narvales están protegidos, excepto en casos de caza de subsistencia por los Inuit. En Rusia, la especie está totalmente protegida, mientras que en Noruega las cuotas de caza se limitan a la región occidental de Groenlandia. Y así, amigos, concluimos nuestro fascinante viaje por el mundo de los narvales, estas increíbles criaturas del Ártico que continúan asombrándonos con sus únicas características y comportamientos. Hemos descubierto no solo su belleza y singularidad, sino también los desafíos que enfrentamos en un mundo en constante cambio. Recordemos que cada especie, incluido el enigmático narval, juega un papel crucial en el equilibrio de nuestros ecosistemas. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre la maravillosa vida silvestre de nuestro planeta, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que nos conecta con la naturaleza. Y ahora te invitamos a compartir tus pensamientos. ¿Qué te ha parecido más fascinante de los narvales? ¿Hay algún otro animal misterioso sobre el que te gustaría aprender más? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer y responder a tus ideas. No olvides también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si crees que este video puede inspirar a otros, compártelo con tus amigos y familiares.